Doncs molt bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts al Museu de l'Empordà en aquesta activitat que hem organitzat amb motiu de l'exposició que vàrem inaugurar el dia 26 d'abril, aquesta exposició temporal que es diu El Garrigal, el barri dels oblidats de Figueres, i que precisament parla d'aquest barri que ja no existeix, de la ciutat de Figueres, i que és el resultat de la investigació que va fer en Pau Subirós i que es va publicar en un llibre que s'ha presentat en diferents llocs i que ja va per la segona edició, que per tant hi ha interès. I amb motiu d'aquesta exposició el que vam fer va ser organitzar aquesta trobada entre en Pau, el comissari de la mostra i l'investigador del barri del Garrigal, i en Rafael Buigas, que és doctor en Història per la Universitat Complutense de Madrid, on ha cursat tots els seus estudis i on també ha fet de docència en els graus d'Història, d'Història de l'Art, també de Musicologia, i es va doctorar per aquesta universitat, com us comentava, amb una tesi sobre los gitanos y la crisis urbana en Madrid, 1959-1986, vigilancia, marginación y acción política. Actualment, en Rafael treballa com a tècnic d'investigació a la Universitat Autònoma de Madrid. És coordinador del projecte Doc Roma, teniu la pàgina web aquí darrere meu, i el projecte es diu Doc Roma, la imagen de los gitanos en el documental, que tracta la construcció i la representació dels gitanos en els mitjans de comunicació i en les arts visuals contemporànies. En l'exposició, al final de l'exposició, precisament hi ha 3 fragments d'audiovisuals que han estat protagonitzats o van estar protagonitzats per membres de la comunitat gitana de l'Empordà i de Figueres, una d'en Glauber Rocha, Cabezas Cortadas i Diario Español, del mateix director, i el Museu Dalí tanca a les 7 d'en Josep Montalat. En Rafael Buigas, a més, és membre també acadèmic del Departament de Història i Commemoració de l'Instituto Europeo Gitano para las Artes y la Cultura. I ara ho estàvem parlant fa un moment que fa just un mes que ha tornat dels Estats Units, de Washington, perquè del setembre a abril va gaudir d'una Pearl Resnick Postdoctoral Fellow of the Jack Joseph and Morton Madnell Center for Advanced Holocaust Studies als Estats Units, al Museu Memorial de l'Holocaust. Doncs per part meva res més, només agrair moltíssim el viatge, agradecerte muchísimo el viaje desde Granada y desde Madrid hasta Figueres para poder conversar con nosotros, conversar con Pau, agrair moltíssim també la feina feta en Pau amb l'exposició una vegada més i amb aquesta activitat també. I farem una estona de conversa amb en Pau i en Rafael i després, si teniu preguntes, crec que serà interessant d'establir un debat entre l'audiència i els dos ponents. Moltíssimes gràcies. Se sent bé, Gràcies, Eduard, per la presentació. Esta conversa se va a hacer en castellano, más que nada porque será la lengua que tenemos común nosotros. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, si nos importa, abriremos un turno al final. Si alguien tiene algún problema, pues haremos traducción al momento, pero lo haremos lo mejor que podamos. Muchas gracias por la introducción. Bueno, eso lo tendrías que decir tú, las gracias, pero bueno, la que ha hecho Eduard, de un poco de la trayectoria. Yo además también quería añadir una parte como también personal, y es que entre una de las muchas cosas que has hecho has sido el coordinador del Círculo de Estudios Gitanos, del cual tuve la suerte de participar en una de las ediciones durante la pandemia y que también me sirvió mucho para conocer experiencias de estudios sobre gitanos, tanto las que se hacen tanto en la península como en Latinoamérica, que era un tema que para mí entonces era completamente desconocido y fue realmente también inspirador para el trabajo de investigación que estaba haciendo en aquel momento.
Yo sí, bueno, creo que tienes que empezar explicándonos un poco, como hoy vamos a hablar un poco también del papel del gitano en el cinema contemporáneo, pero eso también lo vamos a ligar un poco con la exposición y con otros temas. Yo sí que pensaba que era importante que nos explicas también un poco el proyecto del Doc Roma y para introducir un poco estos aspectos. Sí, bueno, muchas gracias también por tenerme aquí. Es un gusto por fin conocer esta zona de Cataluña. Había venido muchísimas veces a Barcelona, he estado como 10, 12 veces, pero nunca había subido más allá. Así que es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Bueno, entre todas estas cosas maravillosas que han dicho que he hecho muchas cosas, que luego uno pierde la noción del tiempo y piensa que no ha hecho tantas cosas, pero una de ellas es esta, ¿no? Es en lo que estamos ahora embarcados, no solo yo, sino la investigadora principal del proyecto, que es la doctora Lidia García Meras Fernández. Bueno, Doc Roma es el resumen de Documenting Roma, que significa, pues eso, documentando a los romaníes o documentando a los gitanos. Este proyecto, que está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, creo que es interesante y único en su especie, por decirlo de alguna manera, en tanto en cuanto que condensa la idea o la intención de analizar las imágenes que se han realizado de los gitanos, pero también por los gitanos, ¿no? Entonces, este es un punto importante a tener en cuenta, porque nos sitúa de pleno en estas cosas que son muy pomposas a nivel académico y que nos llevan a hablar de metodología, ¿no? Por eso creo que el punto especial de este proyecto es lo metodológico. Ya no solo porque el proyecto se asienta sobre lo que se conoce como Critical Roman Studies, estudios críticos romaníes, sobre bueno, el análisis de las imágenes a partir de la antropología visual, de una historia del arte más allá de lo que clásicamente se ha estudiado desde la historia del arte. Más allá de todo esto, el proyecto es, creo, importante porque el análisis procede de dentro de la propia comunidad gitana, tanto en cuanto que yo pertenezco a la comunidad caló, al pueblo gitano en España. Entonces, bueno, contamos además con ese doblete, donde el proyecto, aun estando construido en lo académico, tiene por objetivo lograr lo que el tío José Heredia Maya, primer catedrático gitano en la Universidad de Granada, llamaba la mirada limpia, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo de Documenting Roma, que es lograr la mirada limpia sobre la imagen de los gitanos. ¿Cómo conseguimos esa mirada limpia? Bueno, pues analizando, deconstruyendo y viendo cómo se ha ido estructurando esa imagen a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es lo principal que tenemos entre manos en el proyecto. El proyecto lleva ya unos años en marcha, dura hasta 2027, bueno, formalmente, ¿no? A nivel académico, por los tiempos de la burocracia académica, pero pretendemos que sobreviva al paso del tiempo en la medida en la que otros investigadores puedan relacionarse con los resultados, el público, la transferencia social sea de verdad, sea clara, no sea solo letra sobre el papel de, bueno, un proyecto de la universidad que intenta hacer algo, ¿no? Queremos que la gente sea consciente de todo lo que implica una imagen, ¿no? Eso sería un punto importante. El otro, como digo, es no solo analizar las imágenes que a lo largo de mucho tiempo se han ido construyendo sobre los gitanos, que hablaremos y irá saliendo en la conversa todo esto, sino también el proyecto lo que pretende es poner en valor las producciones propias del pueblo gitano. Cómo los gitanos nos autorrepresentamos, qué es el cine gitano, cómo se hace cine gitano, cómo se debería hacer cine gitano. Y al final todo esto conducido, el proyecto entra dentro o tiene por idea poner sobre la mesa que el pueblo gitano es pluridiverso, ¿no? Y dentro de esa pluridiversidad surge un mundo fantástico de ideas desde las que podemos pensar, pues, no solo las imágenes, pero también el mundo. Pero al final el mundo son imágenes, son representaciones, y al menos para poner fin, y quizá eso es el mayor punto de transferencia social que tiene el proyecto, para poner fin al antigitanismo o combatir el racismo antigitano, una de las primeras cosas es deconstruir o
quitar, remover todas estas imágenes que a lo largo, como digo, de mucho tiempo se han consolidado, ¿no? Y que muchos de vosotros y vosotras probablemente tenéis en la cabeza, no con mala intención, por supuesto, pero se ha trabajado mucho en que esa imagen perfore en la mentalidad del no gitano para ver al gitano como un otro, ¿no? Entonces partimos de esa base, ¿no? El gitano como un otro en las imágenes, en el cine, en el teatro, en la pintura, en la escultura, en todas las artes escénicas, y el proyecto lo que pretende es ver cómo se ha construido para remover esa construcción. Entonces básicamente eso es un poco el proyecto. Está muy bien porque antes hemos estado dando una vuelta, hemos estado viendo la exposición del Garrigal, que seguramente mucha parte del público ya conocerá, y yo también he insistido mucho en este aspecto de que la exposición también, una de las cosas que quería insistir era cómo se representaba la imagen del gitano en los diferentes objetos que se exponen, tanto en la parte como más de, parte más de pinturas, la fotografía, luego a partir del fotoperiodismo, y al final cuál es la enunciación, cuál es el mensaje que se quería dar a partir de esto. Nos encontramos también en estos juegos que yo también había comentado alguna vez con la gente que hemos visto las exposiciones, en que no sabes dónde están los límites del paternalismo, de la crítica, del intento de hacer una especie de realismo social desvinculado de cualquier tipo de juicio o de prejuicio previo. En cuestión de representaciones, más allá de la propia exposición del Garrigal, también hemos podido hacer una pequeña visita a la parte permanente a la nueva parte permanente del Museo de la Ampurdá, que os recomiendo muchísimo que visitéis los que no lo conozcáis, para ver el retrato precisamente de la Consuelo, que es un cuadro de Isidre Nonell, muy conocido, y que justamente estos días también habíamos compartido, que acaba de ser un artículo en La Vanguardia, en el Culturas, este fin de semana, donde explica toda la relación que tuvo el pintor Nonell y toda la obsesión que sintió por esta figura de la gitana Consuelo, que luego también se liga con, ya no el cinema, sino con un poco el precinema, el teatro de Juli Vallmitjana, que también hemos visto que fue una figura que se interesó por todas las poblaciones gitanas, sobre todo de Barcelona, y que creó toda su obra literaria alrededor de ellos, con unas obras de teatro que en su momento fueron muy exitosas, que ahora han caído mayoritariamente en el olvido, y que también entroncan una parte con toda esta figuración visual que ahora veremos más también centrada en el cinema, que es un poco el tema que hoy nos ocupa. Sí, yo creo que una cosa que dices que es interesante es el de los límites, ¿no? Y yo creo que además hay otro límite también. O sea, en esta exposición, que es muy buena, ya lo he hablado con Pau, hay otras exposiciones que han intentado compaginar lo arquitectónico, lo espacial, con el tema de los procesos de racialización, es decir, de la presencia, en este caso, de una minoría étnica como es el pueblo gitano, y no lo han conseguido tan bien como lo consigue esta exposición. Yo creo que además hay otro límite, aparte de lo que mencionas, que es dónde encontramos el límite entre la ficción y la realidad, también, ¿no? Sobre todo cuando vemos las fotografías. Porque hay muchas personas que visitarán la exposición y realmente nosotros pecamos de que ya somos investigadores, ya conocemos la fuente, sabemos que es una fuente, pero hay personas que, bueno, juegan o interpretan no tanto lo que nosotros conocemos como fuente a partir de la realidad, sino que lo interpretan un poco desde la propia ficción que ellos tienen en la mente sobre lo que constituye el pueblo gitano, ¿no? Y confirman con la fotografía esa ficción previa, ¿no? Entroncan aquí los estereotipos, los prejuicios, todas estas cosas que quizá, se reflejan en la fotografía de una manera a veces intencionada o forzada, de forma forzosa, ¿no?
Entonces, esto entronca, de alguna forma, con que lo que vosotros podéis ver en la exposición, a través de la fotografía, no es solo el contexto fotográfico de la época, es decir, esta fotografía se relaciona directamente con este espacio y este contexto temporal. Es que todo lo que aparece en la fotografía, las maneras muchas veces de fotografiar y de representar al pueblo gitano, ya se habían hecho antes en la pintura, en la escultura. Es decir, la representación de los gitanos entronca con una forma de ver al pueblo gitano que no se restringe única y exclusivamente al siglo XX, sino que viene de muy atrás, ¿no? Y creo que esa es una primera piedra que hay que poner en esta gran construcción sobre el análisis de las representaciones de los gitanos, que además digo representaciones de los gitanos y no representaciones gitanas, porque es representaciones de los gitanos hechas por otros, un pequeño matiz conceptual. Y creo que esto es una primera piedra a tener en cuenta para entender que esto no es algo casual. Es decir, el Garrigal no es algo casual, las fotografías sobre el Garrigal no son algo casual y arbitrario, sino que entran dentro de toda una historia que está marcada y está pautada por supuesto, la persecución y la segregación, y a partir de esta persecución y esta segregación aparecen imágenes y representaciones de un grupo racializado que como tal es representado bajo una serie de patrones y de cánones, ¿no? De la que después se desprenden estereotipos y prejuicios. Entonces, ¿quiere decir que estas imágenes, con todos sus límites, son imágenes antigitanas? No, no quiere decir que sean imágenes antigitanas, pero quizás están construidas desde la visión del antigitanismo, en la medida en la que lo que se presenta al propio espectador le puede resultar exótico, divertido, romántico, místico, ¿no? Y al final, aunque todo esto sea muy romántico, muy místico y muy exótico, no deja de ser antigitano, porque para un gitano no hay nada de místico, exótico y divertido en tener que levantarse a las 4:30 de la mañana para ir a llevar en el 1885 al ganado a ser abrevado a un río, ¿no? No hay nada de romántico y místico en eso. Es la vida y la dignidad de una serie de personas, ¿no? Si interpretamos o ponemos esa primera piedra a la hora de interpretar las imágenes, ya estamos consiguiendo deconstruir esas representaciones, verlas de otra manera, conectar la imagen, que a un espectador común le puede parecer mística, divertida o romántica, con una historia traumática, que al final es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que perseguimos con el proyecto. La historia del pueblo gitano como una historia, bueno, construida sobre un trauma histórico, un trauma emocional, y que por tanto nos tiene que llevar a intentar dignificar esa memoria de la mejor forma posible, ¿no? Claro, todo eso es muy difícil si continuamente, desde hace décadas, estamos siendo bombardeados por imágenes, por figuras, que ya digo, no solo en el cine, sino también en el teatro y en otras artes escénicas, se han construido de una manera muy peculiar, ¿no? Y creo que en eso es lo que vamos a indagar, ¿no? En cómo en el cine a mí me ha hecho gracia cuando hemos estado viendo arriba y una de las imágenes clave de la exposición, que es una fotografía de May Raura, decís, esta composición, ya la he visto, esta composición de las tres, no tenemos la imagen aquí, pero esta composición ya la he visto, la de la mujer mayor con la hija más mediana y la pequeña, es una cuestión, es una configuración muy estereotipada. Para estereotipos vamos a empezar con el fragmento más característico de estas estereotipaciones. A mí este fragmento me parece muy interesante ponerlo porque, por otro lado, más allá del contenido, que es obvio que ahora lo vamos a comentar, son las únicas imágenes filmadas que tenemos del barrio del Garrigal. Entonces, bueno, en la exposición se han podido ver algunas pinturas, así, donde se ven los colores de las calles, pero en esta película, que es el Museu Dalí tanca a las 7, que es la película es del año 87, se ven algunas de las calles en movimiento que para mí tenía un valor muy importante poder ponerlas.
Listo, ese. Creu-me, Antonio. Sí, és ben cert. Au, vinga, entrem. Vols fumar? T'acompanyo en el sentiment. Gràcies. No s'hi pot fer res. Em sap greu per la meva mare, que es quedarà sola. Sí. En aquest paper hi ha assenyalat el lloc exacte on està amagada la fortuna. Fantàstic, Dalí Show. Això ja és l'hòstia. Fins els morts volen veure el Museu Dalí. Pero más allá del fragmento donde no se acaba de entender muy bien qué sucede, yo creo que la película estaba cortada en alguna parte porque no acabo de entender la trama. Así que, bueno, me parecía como aparte de ser un fragmento que se ha filmado en Figueras, ver también qué tratamiento se daba a este tipo de imagen. Y aparte de eso también, aunque no sean identificables como personas gitanas, las personas que aparecen en el inicio de la película, también que hablásemos un poco, después, si habéis iniciado mucho el cine contemporáneo,
toda la proyección que en este país tiene una larga tradición del cinema kinky y a qué conclusiones habéis llegado también desde Doc Roma en ese sentido. Vale, sí me oye ahora. Bueno, nosotros también partimos de una base, y al menos una de las cosas que yo tengo claras, es que en cuestiones de representación en el cine bebe mucho de lo que se había de la ficción que se había hecho previamente al propio cine, ¿no? Pienso muy claramente, a lo mejor se puede establecer incluso el paralelismo con el Garrigal, pero en el 19 madrileño, que es el barrio de las Cambroneras. El barrio de las Cambroneras en Madrid era conocido como el barrio de los gitanos, fue difundido así en la prensa, en todos los lugares, debido a que Pío Baroja, en su obra más famosa, en una de sus obras más famosas, en La Busca, definía este barrio como el barrio de los gitanos, lleno de criminales, delincuencia, inmoralidad, paganismo, etcétera, etcétera, ¿no? Este recurso que empleó Pío Baroja, que después fue imitado por Blasco Ibáñez, por Benito Pérez Galdós, etcétera, etcétera, ficcionaba al barrio, ¿no? Cuando yo he vuelto a analizar el barrio, pues desde ahora, desde 2020 que hice la investigación sobre Cambroneras, te dabas cuenta que la realidad era otra, ¿no? La que había allí. Trabajadores, no había crimen, era un porcentaje muy bajo de crimen. El crimen en Madrid en esa época, entre 1800 y 1860, estaba situado en el norte de Madrid y no en el barrio de Cambroneras, que estaba justo en la antigua muralla de Madrid. Por eso digo, un poco el paralelismo con el Garrigal y la cercanía de las barracas a monumentos históricos o al casco histórico. Y ahí se consolida la ficción. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? La ficción, que el cine utiliza esa misma ficción que se había empleado en la literatura para crear sus imágenes. No es que se les ocurran a los cineastas, sino que las toman directamente de los libros que han leído. Por otra parte, un segundo pilar que hay que tener claro en este sentido es este concepto que se conoce como pornomiseria, ¿no? Que lo que más le interesa al cine o a los cineastas es utilizar a los gitanos para retratar esa pornomiseria, ¿no? Es ese morbo por lo que el ciudadano común supuestamente no puede ver y no puede acceder, porque no puede ir a esos barrios, ¿no? Porque le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es un reclamo para el espectador promedio que puede ver en el cine tranquilamente desde la comodidad de su sofá unas imágenes, que es lo que luego va a pasar con el cine kinky, ese es el gran atractivo del cine kinky, puede ver desde la comodidad del sofá aquellos barrios a los que no puede acceder, pero de los que tanto oye hablar en la prensa y ve tan sobre representado, ¿no? Entonces, serían esos dos pilares. Hay que tenerlos claro. Dicho eso, y de ahí es donde luego viene todo el cine kinky y especialmente todo este cine de la segunda mitad del siglo XX, es que durante la dictadura franquista el uso y construcción social de los gitanos es algo que hay que tener claro, ¿no? La dictadura pone mucho empeño en dos cosas. Por un lado, desde 1943, en perseguir explícitamente al pueblo gitano, ¿no? Perseguirlo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es el caso de mi familia en Córdoba. La persecución hasta las últimas consecuencias conlleva la muerte de varios de mis familiares y el resto tienen que emigrar y buscar el anonimato en Madrid, en la gran ciudad, ¿no? Eso es una. Pero es que al mismo tiempo, y por eso actúan de forma contradictoria, por un lado está la persecución, pero por otro lado está el deseo de utilizar al gitano y de construirlo como la marca España, ¿no? De cara a ese turismo, a esa industria turística cada vez más boyante, una vez salido de lo peor de la posguerra, y convertir al gitano en la marca España, especialmente en el sur de España, que es lo más al sur de Europa y por tanto lo más oriental que tiene Europa, ¿no? Que es Andalucía, en ese sentido. Por tanto, conviven estas dos realidades, estos dos hechos, que es por un lado la persecución y por otro lado el deseo de representación. Este segundo punto es el que nos interesa, porque es donde se construye la gran parte de las imágenes de los gitanos en el cine español de la segunda mitad del siglo XX. El ejemplo quizá más conocido es el de Lola Flores como la gitana del cine español. En todas estas películas, especialmente en las de Lola Flores, pero también en otras, se ve muy bien, hablo de los años 40, 50, 60,
se ve muy bien esa condensación de estereotipos y de la construcción de la figura gitana. Ya no solo porque pueda ser o no reconocida fenotípicamente, es decir, una mujer gitana canastera, sino por todo lo que rodea a esto, ¿no? La vinculación al flamenco, la vinculación al misticismo, la vinculación al crimen, a la delincuencia y a la inmoralidad, ¿no? Y, por supuesto, todo esto hilvanado por la vinculación a la supuesta barbarie de un pueblo que no se ha civilizado. Todo esto aparece representado en todas las figuras, o en gran parte de las figuras gitanas en el cine español, en diferentes películas. Esto no es exclusivo del cine español, sino que pasa en todo el cine iberoamericano. Lo encontramos en Portugal, pero lo encontramos también en películas que se han realizado en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela incluso. Y, por supuesto, también en Brasil. Por tanto, las figuras, la figura del gitano en el cine español está muy mediada. Vuelvo a decir, y esto es algo que quiero que quede claro, no es algo casual, ¿no? Y en este sentido, toda la producción y todo lo que hay detrás del cine español que elabora, construye imágenes sobre los gitanos, está guiada y pautada para que se represente una visión concreta de los gitanos. Y esto empieza, o sea, no acaba con la producción, sino que empieza desde el momento en el que se hace un casting, ¿no? Y el ejemplo más claro lo tuvimos hace unas semanas en una conferencia en Madrid, donde un muy buen amigo mío, Ariel Carmona, que es actor, él contaba esto, ¿no? Él todos los papeles que hace, a todo lo que le llaman, es para hacer de gitano. Bueno, esto hasta 2018, 2019, porque ahora para todos los papeles que le llaman es para hacer de árabe. Entonces parece que él como gitano solamente puede actuar como gitano o como árabe. Entonces ya está mediado desde el proceso del casting, ¿no? Por eso la figura del cine, del gitano en el cine, ya no solo es la representación, sino cómo se construye esa representación a través de los propios personajes, ¿no? Entonces, eso entronca muy bien con toda esta idea un poco rara que me acabamos de poner de qué se quiere representar, ¿no? No, en esa película no se acaba de entender tampoco cuál era la voluntad. En ese sentido, en la presencia de personas gitanas en el cine, antes me gustaría que luego hablásemos de también todo el papel que tuvieron personas gitanas en los westerns, que se me ha parecido muy interesante antes cuando lo estábamos hablando, como extras mayoritariamente. Antes, si queréis, os pasaremos uno de los fragmentos de la película de Cabezas Cortadas que se rodó en Sant Pere de Roda, aquí al lado, de la cual buena parte de los extras fueron personas gitanas del barrio de San Juan cuando estaba a punto de ser urbanizado. Veréis en las imágenes que aún aparecen los albergues provisionales. Y si te parece, antes de hablar del tema de los extras, veremos estas imágenes que precisamente corresponden al momento en que el equipo de Glauber Rocha se traslada a Figueras con autobuses para ir a buscar a los extras para hacer varias de las escenas de este film. Está mezclado con algunos de las reflexiones que el propio cineasta brasileño hizo sobre el film, que luego hablaremos más detenidamente, pero sí me gustaría poner esto como documento. Dovevo fare questo servizio sulla preparazione di un mio film, Cabezas Cortadas, le teste tagliate. Ma preferisco mettere in discussione il concetto stesso di preparazione di un film. Credo che uno dei maggiori problemi del cinema di oggi consista nel fatto che esiste un sistema industriale che funziona molto bene a Hollywood, ma che non può funzionare fuori di Hollywood. Questo perché non esiste altrove la struttura economica di Hollywood e perché anche dal punto di vista culturale e ideologico si tratta di un sistema vecchio. Il cinema indipendente, il cinema d'autore, il cinema nuovo, è un cinema che si deve fare completamente al di fuori di questo sistema. Questo sistema prevede che si scriva una sceneggiatura, cioè un produttore sceglie una storia, un autore la scrive, la produzione sceglie gli attori. Poi arriva un regista che è totalmente subordinato allo schema di produzione e non può fare altro che realizzare meccanicamente
le immagini del film. Il mio metodo di lavoro, che non è solo mio, ma anche di molti altri registi, è completamente diverso, poiché appunto io appartengo a quello che si può chiamare il cinema indipendente. Per questo film avevo evidentemente scritto una sceneggiatura, ma appena sono arrivato in Catalogna, a Barcellona, mi sono reso conto che era necessario guardare il popolo in faccia, da vicino. Via via che entravo in contatto con il popolo, e soprattutto con quella minoranza oppressa che sono i gitani spagnoli, arrivavo alla conclusione che ancora una volta la storia che avevo scritto non aveva molti legami con la realtà. Questo mi era già successo altre volte, ed è per questo che sono contrario allo scrivere sceneggiature dettagliate preparando ogni particolare. Alla fine sono arrivato alla decisione di girare il film improvvisando, pensando il giorno prima a quello che si sarebbe girato l'indomani. Ho sempre provato un grande fascino per il popolo, l'arte del popolo, il canto e le danze del popolo. Con i gitani spagnoli ho provato la stessa identificazione che con i negri di Barravento o con i contadini del Dio Nero e il Diavolo Biondo e di Antonio das Mortes. En relación a esta escena de ir a buscar a los extras a Figueras, antes hablábamos de los spaghetti westerns filmados en Andalucía y el papel que... Sí, sí, el que más sabe de esto es Rafael Gómez Heredia, el que es gitano, tiene un libro muy bueno, podéis buscarlo, es autoeditado en Círculo Rojo, donde habla de toda su vinculación familiar al trabajo de la industria cinematográfica en Almería, en el desierto, ¿no?, de Tabernas, que es donde está el mini Hollywood, y donde se rodó todo el spaghetti western, ¿no? Ahí todos los gitanos eran contratados como extras de cine por el dominio que tenían del caballo, ¿no? Entonces, claro, en las películas se hacían de indios. Eso es muy interesante, ¿no? Incluso también en películas como estas coproducciones en las que sale Lola Flores, que son coproducciones entre México y España, esta gente que viene en caballo, que supuestamente son mexicanos, que tal, también son gitanos, son extras de cine que son gitanos. Claro, en ningún momento se significan como tal a nivel de guión, a nivel de producción, y sin embargo albergan un gran valor. Sucede lo mismo en Madrid. En Madrid, en los años 60-70, se crea una asociación, Acción Social Gitana, lo crean unos sacerdotes, y una de las tareas que emprenden es crear un grupo de teatro para los gitanos de algunos de los barrios del norte de Madrid en ese momento. Y muchos de ellos acaban consiguiendo trabajo como extras de cine también. De nuevo, por su dominio del caballo, porque muchos se dedicaban, que para quien no lo sepa, gran parte de la industria del toro en Madrid en ventas se sostenía gracias a que no los toros, sino los caballos que iban a picar venían de ganaderías familiares muy importantes de familias gitanas, ¿no? Es decir, también es una manera de conocer estos datos y estas intrahistorias nos ayuda a conocer que el gitano no solo es ese gitano pobre que va vagando por ferias de ganado, sino que hay todo un negocio, una economía familiar que nos habla de verdaderos trabajadores que emprenden negocios muy importantes, ¿no? Más allá de un trabajo igual de digno, que es vender en la feria de ganado, pero nos habla también de cómo se articula toda una economía que además imbrica con la industria del cine. Entonces, el gitano y la gitana juegan un papel muy importante en la industria del cine, pero como extras. Entonces, también se le reserva solamente este espacio, ¿no? el de extra, no el de protagonista o el de, qué sé yo, un papel mucho más importante. Siempre aparece como extra y nunca se significan. Para que veamos además
también un poco el racismo que opera en este propio trabajo de la industria cinematográfica, estos extras luego ni siquiera aparecen en los créditos, muchas veces, ¿no? En cambio, la película hubiese sido imposible sin el dominio del caballo, bueno, en definitiva, sin el papel que el gitano había tenido, especialmente en los spaghetti western. Pensemos que los spaghetti western son estadounidenses que vienen a España, graban en el desierto de Almería y después lo hacen pasar como si fuese Texas, ¿no? Y los indios realmente son personas gitanas. Entonces, como toda una imagen un poco que, aunque pueda parecer muy raro, es como operaba, ¿no? En este sentido. Entonces, en vez de, digamos, dignificar la memoria o la contribución de la historia del pueblo gitano a través de estas microhistorias que son muy interesantes, solamente nos llegan y construimos los relatos a través de esas otras figuras que no son verdad, ¿no? Que están construidas desde los estereotipos, ¿no? Que se resumen en lo que he dicho antes, ¿no? En la barbarie, ¿no? En el gitano criminal, el gitano delincuente, el gitano inepto, y por supuesto en el caso de la mujer gitana, siempre presentada de una forma muy exótica, a veces incluso sexualizada, ¿no? Por parte de la sociedad paya, viéndolo desde ese punto de vista totalmente exótico. Es decir, se aplica un reduccionismo a la presencia gitana en el cine y aparece en esta serie de imágenes, que es la que a día de hoy se siguen difundiendo, ¿no? ¿Por qué digo y por qué he dicho antes que esto es como una longue durée, una larga duración de la representación antigitana del cine? Que de hecho, esto me voy a permitir el lujo de decirlo porque lo digo mucho en mis investigaciones. Yo no hablo de representaciones gitanas, hablo de representaciones antigitanas, que es lo que se ha hecho en el cine, representaciones antigitanas. Y hablo de longue durée, como decía, porque esto que se hacía en los años 40, 50 y 60 se sigue haciendo a día de hoy. Reality shows, que es lo que impera a día de hoy, tanto en España como en América Latina, Mi Gran Boda Gitana, Gypsy Kings, Palabra de Gitano, en fin, todas estas cosas que podáis añadirle y que veáis en algunas cadenas. Eso también sigue un proceso de casting. Muchas de las personas que aparecen, algunas personas son familias gitanas y por supuesto, pero otras muchas personas que aparecen no son gitanas. Son personas gitanas que casan con el fenotipo y que han hecho un casting previo y se las ha seleccionado por eso, ¿no? Entonces, esto, por un lado, es muy interesante y al mismo tiempo hay otro punto a rescatar, que es que, igual que Zuloaga pagaba gitanas hace mucho tiempo para que posasen para él, o fotógrafos como el Duende de Madrid, que era un fotógrafo muy importante, que publicó en muchos periódicos de tirada nacional del siglo XIX, iba a los barrios como Barrio de Cambroneras, o podía pasar también en el Garrigal, seguro, con todos estos cuadros que hemos visto y de fotografías. Los fotógrafos llegaban, pagaban dinero, cuando no directamente, como tengo algunas imágenes de lo que sucedía en Hungría, Rumanía, Francia, etcétera, documentos que he investigado en Estados Unidos, donde directamente no pagaban a la familia en mano, no, sino que tiraban el dinero al suelo y aprovechaban para fotografiar, ¿no? Eso es la pornomiseria a la que me refería. Eso, con sus ligeros cambios, sigue pasando a día de hoy. Lógicamente, si yo pago dinero a una familia pobre, la familia performa. ¿Es moralmente reprobable? Bueno, puede ser, pero hay que pensar que es la utilización de una minoría que vive en extrema pobreza, personas que viven en extrema pobreza, que por recibir unos pocos euros performan. Entonces, estos documentales, estas imágenes, estas películas que muchas veces vemos, especialmente reality shows, no representan la realidad. Pero si lo vemos de otra manera, con esa mirada limpia que decía el tío José Heredia Maya, estamos desvelando toda una estructura de cómo se construyen esas imágenes. Y va más allá de la imagen, es decir, el análisis de la imagen es una excusa para analizar realmente el antigitanismo, una situación de pobreza. La exposición, tal y como yo la veo, como investigador, pero también como ciudadano gitano, está genial, pero al mismo tiempo lo que yo leo entre líneas es la situación de extrema pobreza que vivía esta gente en el Garrigal. No me quedo solamente con la imagen en la que sale todo representado, me quedo con la imagen de extrema pobreza. Y no sé si eso es el resultado, es la sensación que se lleva a todo el mundo, que ve esta y otras exposiciones, ¿no? Entonces, por eso debemos de repensar
que es lo que... Hoy mismo, mientras dábamos la vuelta a la exposición, que había también otra gente visitando, eso de escuchar los comentarios que la gente hace, no queda claro tampoco. Claro, no queda claro. Mientras Pau me enseñaba un poco la exposición, había una pareja, ¿no?, que mencionaba, ¿no? Decía, joder, ¿cuántos gitanos? Y ya está. Claro, cuando realmente lo deseable, lo optimista sería que alguien se detuviese y dijese, ¿por qué justo en un lugar, en un espacio de extrema pobreza, habitan tantos gitanos? Por tanto, vamos a pensar sobre segregación, sobre marginación, sobre vigilancia, sobre control político, pero eso no sale a relucir, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? La misma anécdota la veía yo, sin ser un museo en España, en el Museo del Holocausto en Estados Unidos, donde está un tiempo largo trabajando. El Museo del Holocausto tiene muchas cosas, ¿no? Principalmente sobre judíos en el genocidio. A los gitanos, para quien no lo sepa, hasta en los propios juicios de Nuremberg no se reconoció a los gitanos como víctimas, no se nos reconoció como víctimas del Holocausto, hasta mucho tiempo después. Y en el Museo del Holocausto, que es el más grande que hay al respecto, los gitanos solamente aparecemos en una esquina, con un carro, que de hecho es muy interesante porque el carromato que aparece ni siquiera es un carromato real, es una réplica de una película que se hizo en Chequia hace un montón de años, ni siquiera es un caso real. ¿Qué pasa? Que yo pues me estaba paseando por ahí, tomando notas y demás, cuando veo una pareja española y claro, como el carromato está acompañado en el museo de un vídeo y un par de fotografías donde salen gitanos húngaros tocando el violín y bailando, esta pareja española decía, fíjate, toda la tragedia que hay, los gitanos siempre se divierten. Claro, eso es lo que nos tiene que hacer repensar cómo estamos exponiendo y contextualizando las imágenes, cuál es el contexto etnográfico, el contexto histórico de las imágenes. Claro, mi trabajo a partir de ahí fue intentar cambiar lo que había en el museo. No, vamos a exponer la realidad. Gitanos asesinados, gitanos siendo separados forzosamente, niños de sus familias, siendo llevados a oficinas de higiene, control biológico y mutilación. Entonces así cambiaremos la imagen y la percepción que tiene la gente al ver estas imágenes. Pero bueno, aun con esas, a veces opera más el prejuicio que el propio aprendizaje que uno debería extraer de estas exposiciones, ¿no? Por eso es tan poderosa la imagen y es interesante de construir esas figuras. Sí, no podemos añadir mucho más porque ya estamos en el final del tiempo. Así que antes de terminar, si os parece, os vamos a mostrar otro fragmento de este diario de rodaje. Os recuerdo eso, Cabezas cortadas, que se rodó en el 70, en la que mucha gente de Figueras participó como extra, dejó este documento que ahora ya pasamos. Y más allá de, o sea, el director Glauber Rocha, cuando hace este film, que más allá del propio film generó este otro documental sobre cómo se hizo la película y un libro muy curioso que aún se encuentran muchas copias de segunda mano sobre el diario de rodaje, en el cual él reflexionó mucho sobre el uso que tuvo utilizar gitanos para hacer esta misma película. Él era un autor profundamente interesado en los temas de colonialidad y de las clases más subalternas de su Brasil natal. También había rodado en África. Cuando viene aquí y el productor, que l'empordanès Pere Fages, le dice, no, los extras que podemos utilizar para esta película, tranquilo, que yo te los llevaré, que conozco que hay una gran población gitana en Figueras que puede servirte para lo que tú justamente estás pensando. A él le cambia, en ese momento, pues empieza a reflexionar un montón sobre esto. Hasta el punto que en el propio diario de rodaje se guarda una conversa que tiene Glauber Rocha con el equipo, en que le dice, cuando termine Cabezas cortadas, lo que voy a hacer va a ser una película sobre los gitanos catalanes. Y alguien le responde enseguida, no, porque esto estaría prohibido, en este país está prohibido. Estamos hablando del año 70. Así que antes de terminar, sí que dejadme pasar este fragmento corto que es del final de este documental, donde él reflexiona sobre este uso y relaciona también
a las figuras gitanas de Cataluña con los otros sujetos oprimidos también de toda Latinoamérica, con la intención de hacer un film completamente iberoamericano. La mescolanza di indios, di spagnoli, di arabi e di negri ha generato realmente un tipo di civilizzazione latinoamericana che offre al cinema una grande varietà umana e che può ispirare nuove forme cinematografiche. Per questo credo nell'originalità di un cinema del terzo mondo che presenti una nuova struttura drammatica e un nuovo linguaggio. Non si tratta di invenzione pura, si tratta solo di scoprire il vero carattere del popolo, indagare la sua vera struttura socio-antropologica. Attraverso questa indagine potremo identificare i veri protagonisti del terzo mondo, cioè i personaggi del cinema del terzo mondo. No, la mamma, no. Che tutta. Si vas a casa la chacán, sube por las escaleras, que cierren aquella puerta, fíjate que me voy a hacer la mano, que me muero de dolor. El otro día por cine, a ver Romeo y Julieta, y cuando pagan las luces, hay una mano que aprieta, pone la mano caridad. Yo me muero de dolor. A la playa. Bueno, y antes bueno, ya para terminar, sí que os queríamos hacer como un pequeño repaso antes de terminar, volviendo al Doc Roma, sobre el repositorio que habéis creado también desde el proyecto. Sí, para quien le guste y quiera profundizar en el proyecto de Doc Roma, si puedes ir bajando, pues tenemos un repositorio, es un archivo digital que estamos completando con más de 600 películas donde aparecen gitanos, ¿no? Entonces, vosotros podéis pinchar en la que queráis y pues pinchar en una, en la que quieras, y entonces se abre la propia película. Tiene un comentario crítico que te analiza por qué esa película, cómo se ha utilizado la figura de los gitanos en esa película, te da bibliografía al respecto, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del archivo digital es que se pueda utilizar desde colegios a el público en general, pues para analizar por qué películas que muchas veces hemos visto son antigitanas o se ha utilizado a los gitanos con una intención concreta, ¿no? Y ya te digo, desde los años 20 hasta el tiempo más presente. Entonces, eso es un poco la idea que tenemos. Aparecen también todas las películas de cine kinky, aparecen también documentales, aparecen también noticieros. Entonces, es un trabajo costoso y complejo, porque solo somos 2 personas haciéndolo, pero la idea es que sirva como recurso para poder entender bien cómo se han hecho estas películas y cómo se han elaborado esas imágenes, ¿no? Entonces también tendremos que poner cabezas cortadas y analizar. He parado en 1970 sí. Para ver si estaba. No, todavía no está en la base de datos, pero habrá que hacerla, ¿no? También, y lo interesante es que, mira, si le das ahí a como el recuadrito negro de la derecha, ahí, exacto, se despliega un gráfico donde nos habla de cuáles películas tienen romipen y cuáles no. ¿Qué quiere decir romipen? Gitaneidad. Es decir, nos aparecerá qué películas están hechas por autores gitanos y cuáles no. Entonces eso también es interesante si queréis utilizarlo como recurso para decir, vale, en verdad he visto un montón de películas sobre gitanos, pero ninguna hecha por gitanos. Entonces aquí podéis encontrar cuáles están hechas por gitanos y entonces verlas. Que eso es mi recomendación para sanar cualquier herida en este sentido, ¿no? Ver película y cine hecho por personas gitanas. Porque muchas veces contrasta con las historias que ya se han contado, los autores o los cineastas gitanos las vuelven a contar, pero desde su propia gitanidad, con lo cual es muy interesante para tener ese doble contraste. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere añadir alguna cosa o bueno, aprovechar de esta oportunidad, porque pocas veces tienen lugar. Dos cosas totalmente distintas. Dos cosas totalmente distintas, totalmente. Una, yo en mi casa tengo un libro, un diccionario
de una persona de aquí Figueras de hace 100 años, pues al principio de 1900, en el cual hay un apartado de español-inglés, francés-español, gitano-español. Y es muy interesante pensar que en aquella época se juntaba en este mismo libro pues esto, ¿no? El interés por la lengua española, gitana, española, francesa. Pero esto es una historia. La otra cosa es, ¿qué opináis vosotros de esto que tú lo has citado en un momento? Y luego he visto algo aquí de Camelamos Nájera, que era una revista que salía también en una época, yo me acuerdo de haberla mirado, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de esto que tú has citado y que yo no te sabría decir, pero en la televisión, en no sé qué canal, hay una cosa del Gypsy Kings, que tú lo has citado. ¿Esto por qué? ¿Tiene éxito? ¿Se quiere dar una visión actual? ¿Se quiere dar una visión distinta? Ya está. Y la otra cosa, en Figueras está el barrio actualmente de San Juan, que no es el Garrigal, pero es un primo hermano. Digo, no sé. Gracias. Pues lo del diccionario es interesante porque dices que es de hace, ¿cuánto? 100 años. Sí. Bueno, es verdad que estos diccionarios, hay muchos diccionarios que tienen apartados gitano, entre comillas, que sería caló, a español, y muchos están confundidos porque los hacían hispanistas o, bueno, gente que venía de fuera y están muy confundidos. Muchos de ellos, quiero decir, o sea, como fuentes son interesantes para verlo, pero bueno, como dice el sociólogo y lingüista gitano Nicolás Jiménez, bueno, hay mucha crítica que hacer a esos diccionarios, pero no dejan de ser interesantes como fuente. Respecto a lo que preguntas, hay un trabajo que se ha hecho, que todavía se tiene que publicar, es una tesis doctoral, sobre todo este fenómeno Gypsy Kings, palabra de gitano, mi gran boda gitana, bautizo gitano, todos estos realities, ¿qué muestran de realidad? Todo tiene un guión. Entonces puede haber cosas que son reales, y es que eso, permítame, pero que los gitanos nos quedamos para nosotros, no todo hay que contarlo, como dice Iván Periáñez, que es el primo Iván Periáñez, pero hay cosas que aparecen que están sobre representadas. Dentro de esa sobrerepresentación, pues ya luego cada uno lo integra como quiere, pero lo que hay que tener en cuenta es que son realities y documentales que están orientados a una causa concreta, que es exotizar al pueblo gitano, y con esa exotización afirmar lo que ya el no gitano tiene sobre los gitanos, que es todo lo que aparece, grandilocuencia, tragedia, tragicomedia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que esta tesis doctoral, y cuando se publique será muy interesante, explica es precisamente cómo se crean estos realities y documentales, que muchas veces son con casting, donde se eligen a personas que no son gitanas. Se tiene a una familia o a dos familias gitanas como protagonistas, a las que se les paga y tienen un guión, eso es muy importante, tienen un guión, y luego todo lo demás es un escenario montado en producción y en casting, etcétera, como cualquier otra película, ¿no? O documental o reality. También existe un fenómeno de sobrerepresentación cuando se trata de minorías étnicas, en este caso del pueblo gitano, porque muchas veces se pone el foco en, fíjate los Gypsy Kings o fíjate palabra de gitano, ya, pero fíjate Sálvame, Sálvame Deluxe, Los Perdidos, Los Otros, La Isla de las Tentaciones, todos esos son payos, ¿no? Entonces, claro, se pone mucha la imagen en, fíjate el reality de los gitanos, pero es que fíjate en todos los reality de los payos, ¿no? Permitidme salirme del modo académico, ¿no? Pero bueno, entonces creo que entra dentro del fenómeno reality en general, ¿no? Como grandilocuente y sobrerepresentado, más o menos. Ningú vol aportar res més? Doncs ho deixem així. Ha quedado todo claro, es que no se explicó muy bien. Lo habéis explicado todo perfecto. Algun estudi sobre el barri de la Mina de Barcelona heu fet? Ho heu treballat?
Tú conocerás más a lo mejor de la zona de Cataluña, pero a nivel de trabajo, quiero decir, de bibliografía. Yo no. No sé si... Pero... No, sí, la mina se ha hecho un montón. O sea, hay un montón porque además la mina es el gran epicentro de todas las investigaciones protoantropológicas que se hicieron en aquellos años. Entonces hay muchos trabajos, casi todas las tesis doctorales, no hay tesis doctoral que no trabaje en la mina. Ahora, yo como siempre barro para casa, para mí las mejores cosas que se han hecho son las que han hecho los propios gitanos de la mina. La familia Perona, por ejemplo, ha trabajado mucho en visibilizar el barrio. Ahora hay una exposición itinerante muy interesante sobre los artistas del barrio de la mina, que la ha comisariado Cathy Claret, que es una artista. Bueno, hay muchos trabajos y documentales al respecto que ya están hechos por los propios gitanos. Como recomendación, hay alguno sobre la mina que está en Filmin. En Filmin es una plataforma que está muy bien porque suele incluir todo serie B de muchas cosas, pero todos los documentales que, si yo puedo legitimar algo como experto, están muy bien los que aparecen en Filmin. Y hay sobre la mina, que de hecho está hecho por la familia Perona en colaboración con alguna asociación. Pero sobre la mina hay mucho, efectivamente. Pues si nadie quiere añadir nada más, lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Pau. Sabéis que la exposición se puede visitar todavía hasta el mes de septiembre. Y la semana que viene tenemos otra actividad relacionada con la exposición. Creo que os conocéis precisamente. Compañera de mi grupo de investigación, sí. Exactamente, compañera de Rafael. Es una conversación también que van a tener Pau Subirós, en este caso con Cristina de Pedro Álvarez, para hablar de operaciones urbanístiques sobre los bajos fondos, els baixos fons. Parlarem de Madrid també, parlarem de València, parlarem de grans ciutats i ho relacionarem amb la realitat que es va viure aquí a Figueres. Això serà just d'aquí una setmana, el dijous de la setmana que ve a les 7, també aquí a l'auditori. Per tant, si us ha interessat aquesta, que estoy seguro que sí, que ha gustado muchísimo, doncs us esperem la setmana que ve. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.